Hola amigos de Materia Oscura, hoy vamos a hacer un vídeo, una sección muy especial. No van a ser los temas de siempre y yo creo que era necesario que dedicara por lo menos unas palabras al tema de la pandemia del COVID-19 y muy específicamente al asunto de las vacunas. ¿Por qué he decidido hacer esto? Pues muy sencillo, porque hablando con la gente, con mis amigos, con la gente por la calle, me he dado cuenta de que hay mucho desconocimiento y me he dado cuenta, que eso lo sabemos todos, que los medios, los grandes medios de comunicación, sobre todo la televisión, en los periódicos se explica un poco mejor, pero claro, hay que pararse a leer con mucho detenimiento. Pues el mensaje que se está lanzando es, ya está, ya lo tenemos todo solucionado, tenemos la vacuna, ya aquí se acaba todo. Luego hay una cuestión muy peliaguda, que es que las encuestas aquí en España, en otros países pasa también, pero aquí en España, más del 50% de la población dice que no se pondría la vacuna porque no se fía. Porque como se ha corrido mucho, como se ha hecho todo muy deprisa, pues que se la pongan otros antes y que veamos cómo sale y luego ya nos la pondremos nosotros. Vale, pues vengo desde un punto de vista científico, vengo a intentar explicaros lo más claramente que pueda en qué consiste esto de las vacunas y si realmente tenemos que tener miedo a la hora de ponérnoslas. Y os voy a contestar desde el principio, miedo ninguno. Si me preguntáis qué es lo que voy a hacer yo, en cuanto esté disponible y lo antes que pueda me la voy a poner. ¿Por qué? Porque la vacuna está absolutamente demostrado que no hace ni va a hacer ningún daño al que se la ponga. Si hay alguna posibilidad de que la vacuna efectivamente tenga un efecto secundario, cosa que todos los medicamentos tienen efectos secundarios, porque los medicamentos no sirven al 100% para todas las personas que se lo ponen. Dependen de muchísimas cosas, son genéricos, o sea, no se puede hacer un medicamento específico para cada persona, y cada persona es diferente, a nivel molecular, a nivel genético y por muchas otras razones, ¿no? Entonces los medicamentos se hacen, cualquier medicamento se fabrica de manera que a la hora de suministrarlo, la inmensa mayoría tiene un beneficio y siempre hay algunos casos que pueden tener algún efecto secundario. La cuestión es que con la vacuna del COVID, o con las vacunas del COVID, las varias, todavía no se sabe cuáles pueden ser esos efectos secundarios. Lo más que se ha visto hasta ahora son pues, algunos casos muy aislados de encefalopatías. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que por eso no me la voy a poner? Bueno, pues por eso no nos tomemos ni una sola aspirina, no nos tomemos absolutamente nada, porque todo nos puede dar efectos secundarios. La razón de todas estas personas es, como os digo, la seguridad. La vacuna, o alrededor de la vacuna, o de las vacunas, porque hay varios tipos de vacuna y se van a comercializar vacunas de varios tipos, eso no quiere decir que no haya dudas al respecto de las vacunas, y de eso se habla poco en los medios de comunicación. ¿Cuáles son esas dudas? Pues son varias, y algunas dudas muy importantes, pero ninguna afecta a la seguridad de los pacientes o de las personas que se vayan a poner la vacuna. ¿De dónde vienen esas dudas? Pues vienen evidentemente de la enorme prisa, de la enorme rapidez con la que se ha desarrollado esta vacuna. Fijaros que en condiciones normales el desarrollo de una vacuna es algo que lleva años, pero no unos poquitos años, puede llevar 5 años, 10 años. Fijaros el ejemplo del SIDA, por ejemplo. El SIDA lo conocemos hace 39 años. Todavía no ha sido posible desarrollar una vacuna, 39 años después. Con el SIDA sí se han desarrollado tratamientos que no evitan la enfermedad, pero sí que la mantienen a raya. Es decir, las enfermedades se pueden combatir de dos maneras, previniéndolas, que es lo que hace la vacuna, o tratándolas una vez que ya las tenemos, que es lo que hacen los tratamientos. Pues en el caso del SIDA no existe vacuna y llevan casi 40 años intentando fabricarla. La vacuna del COVID la conocimos la pandemia a principios del 19 y 9 meses después, 10 meses después, ya estamos a punto de empezar a vacunar. Es un esfuerzo gigantesco el que se ha hecho a nivel científico y a nivel de investigación. Nunca en la historia de la medicina se había corrido tanto, ni se había hecho un esfuerzo parecido. Esa rapidez, esa velocidad, evidentemente nos deja algunas incógnitas. Pero insisto, ninguna de esas incógnitas tiene que ver con la seguridad. ¿Qué es lo que quieren decir? ¿Qué es lo que dicen cuando anuncian no voy a dar ninguna marca para que no parezca que
que estamos haciendo publicidad de ninguna en concreto. Pero cuando un fabricante dice, nuestra vacuna tiene el 94% de eficacia, o es eficaz en un 95%, ¿eso qué quiere decir? Eso hay que cogerlo, esa eficacia hay que cogerla con pinzas, pero con pinzas ponerla en serias dudas. ¿Por qué? Porque esa eficacia del 90, del 95%, cada uno dice la que tiene, se ha calculado suministrando la vacuna a personas jóvenes o con síntomas muy leves. Es decir, no tenemos ni idea de si esa vacuna va a ser igual de efectiva para grupos de riesgo, para niños, para ancianos, para enfermos que ya tienen el COVID. ¿Qué es lo que va a pasar con toda esta gente? No se sabe porque en los ensayos clínicos, normalmente, ese tipo de personas no participan en los ensayos clínicos. Es decir, lo que sabemos es que la vacuna es efectiva en un 90 y tantos % en personas jóvenes, jóvenes y sanas, o jóvenes y que apenas desarrollan síntomas leves de la enfermedad. Una eficacia del 95% en un ensayo clínico, a la hora de ir a la calle y de vacunarse en la calle, se puede desplomar ese 95% hasta el 50%, que no estaría mal. Fijaros que en la vacuna de la gripe, que nos la estamos poniendo todos en estas fechas, la máxima, que todos los años varía, porque como el virus va mutando, la vacuna tiene que cambiar, la de la gripe, cada año. Bueno, pues nunca ha tenido una tasa de eficacia superior al 60% en la calle. Y ahí está, poniéndosela a todo el mundo. O sea que eso estaría muy bien que tuviera una eficacia real, en el mundo real, no en las condiciones de un ensayo clínico, del 50%. Podría también ser menos. Pero claro, el hecho de que no sea efectiva no quiere decir que nos vaya a hacer daño. Eso quiere decir simplemente que no va a cumplir con su función. Es como si te bebes un vaso de agua. Ni te hace daño, ni te lo deja de hacer. Ante la duda, porque también podría ser que sea bastante efectiva, cosa que se verá después, una vez que ya se la haya puesto mucha gente y se vea cómo reacciona esa gente. Entonces sí, podremos saber si era efectiva, y si resulta que es muy efectiva, hemos hecho estupendamente en ponérnosla. Y si resulta que no era efectiva, pues da igual que nos la hemos puesto porque no nos va a hacer daño, simplemente nos hemos tomado una cosa que no va a ser efectiva. Eso por un lado. Luego hay otra duda importante, pero que tampoco afecta a lo que es la seguridad de ponernos la vacuna, que es durante cuánto tiempo me va a inmunizar. Es decir, yo me pongo la vacuna, ¿cuánto tiempo voy a ser inmune a la enfermedad? No lo sabemos. ¿Por qué no lo sabemos? Porque la vacuna hace muy pocos meses, solo meses, no años, como sucede con otras vacunas, de otros tipos de enfermedades, apenas lleva unos meses administrándose a humanos. Y esos pocos meses son un tiempo demasiado corto como para darse cuenta de hasta cuánto te puede inmunizar, hasta cuándo dura la inmunidad. ¿Tendremos inmunidad solo 3 o 4 meses? ¿Tendremos inmunidad 6 meses? ¿Tendremos inmunidad 1 año, 2 años? Que sería fantástico. ¿Necesitaremos ponernos varios meses después dosis de refuerzo de la vacuna porque se le acaba la inmunidad y tenemos que reforzarla? No lo sabemos, y los ensayos clínicos que se han hecho hasta ahora no pueden responder esa pregunta por la razón que os he dicho. Pero eso tampoco es un motivo para no ponérsela. Vale, mejor estar protegido, pongámoslo, en 5 meses que no estar protegido nada. En todo caso, la vacuna no te va a hacer daño, no te va a perjudicar físicamente. Y luego hay otra duda más, también otra duda muy razonable que se deriva de lo mismo, que es, una vez que yo me he puesto la vacuna, ¿puedo seguir siendo un transmisor del virus? Es decir, yo tengo la vacuna, pero ¿puedo transmitir la enfermedad a otras personas? Tampoco eso lo sabemos. Y no lo sabemos pues por la misma razón, porque no llevamos el suficiente tiempo suministrando la vacuna a humanos como para saber esto. Es decir, todo esto ¿qué nos pasa? Yo tengo una idea en la cabeza y lo primero es, insisto, yo me la voy a poner en cuanto sea posible y recomiendo a todo el mundo que se la ponga en cuanto sea posible, porque la vacuna no te va a hacer daño. O sea, si hay una cosa que está clara es que no va a perjudicar a la salud de nadie.
Como mucho puede ser menos efectiva de lo que parecía, vale, pero eso no nos perjudica físicamente, ni nos van a salir cuernos, ni mucho menos, como hay teorías de la conspiración de estas que dicen que va a servir para un plan para la dominación del mundo, y que si Bill Gates y los microchips, pero por favor, seamos un poquito serios. O sea, es que no merece ni un comentario esas teorías, ¿no? Por mi parte, no merecen ni un comentario por disparatadas absolutamente. Una pequeña reflexión y un consejo, que es lo que yo voy a hacer. El año 21, que va a empezar enseguida, puede resultar decepcionante para muchos. Depende de cómo giren las cosas. Pero quitaros de la cabeza la idea de que ya me he puesto la vacuna y esto se ha terminado. No se ha terminado porque, como os he dicho, quedan muchas dudas. Además, ahora mismo se ha terminado lo que es la fase de desarrollo del producto, de la vacuna. Y ahora queda otra fase, que es igual o incluso más complicada, que es la fabricación de dosis masivas de la vacuna y la distribución de miles de millones de unidades en todo el mundo. Leía el otro día un artículo científico que se refería a esto y decía que es mucho más complicado esto que viene por delante, fabricación y distribución, que la propia creación de la vacuna. Y lo comparaban, fijaros bien, al proyecto Apolo de la NASA, el proyecto de enviar hombres a la Luna, en complejidad y en costes, porque es complejísimo. Daros cuenta de que hay varios tipos de vacunas, hay 4 tipos de vacuna en general. Algunas se basan en que te inyectan un virus, el mismo virus de la enfermedad que quieres evitar, lo debilitan en laboratorio para que no pueda hacerte daño, y te inyectan ese virus debilitado para que tu propio cuerpo genere defensas y cuando se encuentre con el virus fuerte ya sea capaz de defenderse. Eso es uno. Pero luego hay otro tipo de vacunas muy nuevas, por ejemplo, una de las vacunas que se va a comercializar se basa en eso, son vacunas de ARN, es decir, genéticas. No tengáis miedo, no nos va a cambiar la genética de nuestras células. Primero porque es ARN, no ADN, que es el material genético que está en el interior del núcleo de la célula y donde residen todas las instrucciones de todo lo que somos, de todo, de lo que vamos a vivir, de las enfermedades que vamos a tener, del color del pelo, de la altura, todo está ahí. Ahí no entra, el ARN está fuera del núcleo celular y no es más que una cadena de aminoácidos que se deshace en segundos. Pero en lugar de introducirte un virus debilitado, lo que hacen es copiar ciertas secuencias genéticas del virus para que tu cuerpo las reconozca y sea capaz de defenderse. Es otra estrategia de vacuna. Lo que os quiero decir no es daros una clase magistral de vacunas, sino deciros que cada tipo de vacuna necesita de un tipo de fabricación diferente. Y como resulta que ya hay muchas fábricas de vacunas, pero que están ocupadas por las vacunas de las demás enfermedades. No podemos empezar a fabricar la vacuna del COVID y dejar de fabricar todas las demás vacunas. Algunas instalaciones se podrán en parte reutilizar, pero lo más habitual es que haya que construir nuevas plantas de fabricación y además con las especificaciones de cada vacuna. Los fabricantes, los laboratorios, llevan meses en esto, incluso arriesgándose incluso antes de tener los resultados de los ensayos clínicos, porque si no, no llegaríamos a tiempo. Si no se hubiera emprendido ya la construcción de las fábricas para producir masivamente la vacuna y hubiéramos esperado a que el ensayo clínico salga bien y entonces ahora me ponga a fabricarla, no. Si hubiéramos esperado, tendríamos que esperar otro año y sin embargo ya la tenemos aquí. Es decir, se ha corrido como nunca. Pero es muy complejo. Y luego la distribución. Sin ir más lejos, no nos vamos a ir, a nosotros no nos serviría de nada, por ejemplo, que toda Europa esté perfectamente vacunada durante el año 21, por ejemplo, y que en África no hubiera llegado la vacuna todavía. No nos serviría de nada, porque sería como tapar una vía de agua con un paño que está lleno de agujeros. El agua seguiría pasando, la enfermedad se seguiría propagando. Pero sin ir tan lejos, en la propia Europa, tener en cuenta que aquí en España, por ejemplo,
hasta principios de hasta enero, bien entrado enero, no se va a empezar a dar vacunas a determinadas personas, a grupos de población y a grupos de riesgo que más lo necesitan. Pues primero los grupos de riesgo y luego también aquellos profesionales que están en contacto muy directo con el virus, como pueden ser los sanitarios o los policías o las personas que están más en contacto y que tienen más peligro. Eso quiere decir que a la gente normal, a la población normal, la vacuna todavía va a tardar meses en llegar. Sí, los planes de fabricación, porque es verdad, el gobierno se harta de decirnos que ha comprado no sé cuántos millones de dosis, pero es que muchas de esas dosis todavía no están fabricadas y puede haber algún problema de fabricación. Es decir, siendo muy optimistas, por lo menos 8 o 10 meses tardaremos en que una parte significativa, no todos, pero una parte grande de la población en España haya recibido la vacuna. Si además tenemos que luchar con las personas que no se la quieren poner, pues entonces apaga y vámonos. Es que estamos luchando contra nosotros mismos haciendo eso, contra nuestros propios intereses. Dicho lo cual, no quiero alargarme mucho más. Yo he querido aprovechar este vídeo de hoy para contaros esto y para daros este mensaje. Hay que vacunarse. Es decir, entre hacer algo y no hacer nada, es muchísimo mejor hacer algo. Os repito, la vacuna es segura. Las dudas que hay alrededor de la vacuna no afectan a su seguridad, sino a su eficacia, a su posible eficacia, a la cantidad de tiempo que pueden inmunizar a una persona contra una enfermedad, o sea, que pueden proteger a una persona contra una enfermedad, y a hechos como que no sabemos si una persona vacunada puede seguir siendo un transmisor. Lo cual, por eso, en el año 21, aunque estéis vacunados, seguir teniendo el mismo cuidado hasta que esto no se sepa. Porque, imaginaros, ya me he vacunado, me voy a ver a la abuela, me voy a ver a tal, me voy a ver a todo el mundo, ya estoy vacunado, no tengo peligro, y estamos transmitiendo el virus. Entonces, el virus se transmitiría a personas que teóricamente ya serían seguras, pero es que eso no es seguro. Eso es lo que no es seguro. Y no es seguro cuánto tiempo nos va a durar la inmunidad, y no es seguro tampoco qué efectos qué efectividad puede tener la vacuna en personas que no sean las que se usan en los ensayos clínicos, como os he dicho, que son jóvenes y personas con síntomas leves. Así que por todas esas razones, os he separado lo que son las dudas de lo que es la seguridad de la vacuna. La vacuna es segura, hay dudas importantes que se irán resolviendo. Entre otras, hay otra que no os he contado, pero que es que también los biólogos y los científicos siguen estudiando la estructura y las propiedades biológicas del virus. Hace apenas unas semanas encontraron un gen nuevo que lo desconocían dentro del genoma del coronavirus, del virus de la COVID. Fijaros que es un genoma muy cortito, no como el humano que tiene 20 y tantos mil genes. Es un genoma de 15 genes y resulta que había uno que no lo habían visto porque era un gen superpuesto, uno que se superpone sobre otro gen y que no se deja ver cuando tú analizas los genes. Bueno, pues nos podemos llevar sorpresas, los científicos pueden descubrir partes importantes de la biología del virus que todavía hoy no se conocen, y eso hará que la siguiente generación de vacunas sea mucho mejor que esta también. Pero tampoco eso es una razón para no ponérsela. Así que no me cansaré de decirlo, vacunaros, que es seguro, es lo mejor que podéis hacer por vosotros y por vuestras familias. Y espero que, aunque este vídeo no haya sido de los habituales, hablando de nuestras maravillosas cosas espaciales, espero que os haya resultado de alguna utilidad. Y si es así, ya sabéis, a darle un poquito a la suscripción y a los likes.